Buenas tardes, estrellitas. Espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase número de ejercicios de biología. No va a tener un número determinado, pero vamos a resolver el ensayo DEMRE del año 2017. Bueno, lo van a resolver en realidad, yo les voy a ir ayudando. A ver. Ahora, ¿alguien sabe cómo le puedo dar autorización a alguien para que pueda compartir? Acá. No puedo compartir. Dame un segundo. Creo que se está grabando igual. ¿Sí? Sí, ya, genial. Ya vamos, entonces. ¿Cuántas preguntas son de común, de biología? ¿Alguien sabe? 16. Son, a ver, 18. ¿Ya? Entonces son 54 preguntas de... Qué vergüenza, yo a todos les decía 17 preguntas de común y 17 por 3 nos da 54. Po. Qué vergüenza. La excepción. Pero lo bueno es que soy profe de biología y no de matemática, ¿ya? Así que, demos. Ya, pero son 80 preguntas en total, van a ser 18 del módulo común, que le van a salir a todos, aunque yo sé que la gran mayoría aquí eligió el electivo de biología, y 26 del módulo electivo de biología. Entonces van a ser 26 preguntas más 18, son 44 preguntas de biología. ¿Estamos? Entonces ahí su tabla periódica para química, y empezamos siempre con biología, la madre de la ciencia. Ya, la 1. Vamos. ¿Saben o no? Ah, dicen por allá. Ay, disculpen. Antonia. Martina.
Amaro. Shirley. La respuesta correcta es D. Si bien tienen buena, que forma parte de las membranas biológicas, ¿cuál era la función del colesterol en las membranas biológicas? Ya, pues. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? No. El colesterol en las membranas biológicas sirve para darle fluidez o rigidez a la membrana. ¿Ya? Si es que está muy baja temperatura, el colesterol le va a dar fluidez. Y si es que hay muy alta temperatura, le va a dar un poco de rigidez a la membrana. Ya sirve para no irse a ninguno de los dos extremos. Y es un precursor de las hormonas esteroidales. Esta se la perdono un poco que no sepan y habría aceptado como correcta para ustedes la A, aunque fuera la D, porque no hemos visto hormonas. Pero si vemos que son hormonas esteroidales lipídicas, el colesterol sí o sí va a ser un precursor de estas hormonas. ¿Ya? Recuerden que las otras son proteicas y hasta ahí quedan. Y hay unas aminoácidas por ahí, unas locas. Una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula procarionte tiene pared celular, eucarionte presenta citoesqueleto, procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse, eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización y la eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Respuesta en el chat. Sí, la respuesta correcta es D. Eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. Siempre las eucariontes van a presentar mayor grado de compartimentalización. Recuerden que acá tenemos los... hoy siempre se me olvida el nombre. Los organelos, que son compartimentos dentro de la célula. Nómbrenme organelos. Mitocondria. Exacto. La vacuola. ¿La qué? Vacuola. La vacuola, bien.
El retículo endoplasmático liso y rugoso. Bien, rel y rer. Aparato de Golgi. Golgi, La ribosoma. ribos. No, los ribosomas no. Los lisosomas. Los lisosomas sí. Recuerden que los ribosomas vamos a encontrar en todas las células. ¿Ya? En algunos libros le dicen organelos no membranosos. ¿Ya? Pero no son organelos. Lisosomas, ya está ahí. ¿Ya? Cloroplasto. Cloroplasto también, muy bien. Cloroplasto. Cloroplasto. Etcétera, etcétera. ¿Ya? 3. Un grupo de científicos sospecha que la entrada de una molécula X al interior de determinadas células ocurre mediante un transportador. La sospecha de estos científicos constituye... Disculpen, es que como tengo que ver el chat, me mandan mensajes por chat, tengo que abrir. B, B. B, 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 B. Ya, alguien dígame por qué no es la B. ¿Nadie? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿por qué no es la B? No es la B porque una teoría es que muchas hipótesis están apoyando un mismo resultado. No es ley porque no hay un lenguaje matemático, no es un problema resuelto porque sospechan que pasa algo, y no es una proposición experimental porque no nos están explicando el experimento. Y teoría no es porque no hay una serie de hipótesis que nos apoyan que hay una entrada mediante un transportador de esta molécula. La respuesta correcta es E, es una hipótesis. Dicen, sospecho que la entrada de una molécula X al interior de determinadas células ocurre mediante un transportador. Están dando una posibilidad, están diciendo, yo creo que es mediante esto. Entonces, uno, cuando te aparecen este tipo de preguntas, uno tiene que decir, ¿qué puedo hacer con esta información? ¿Qué podrían hacer ustedes con esta información? Ir a hacer un experimento para comprobarlo. ¿Y yo qué cosa compruebo? Las hipótesis. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, pero se han dado cuenta que al menos las 3 preguntas, si estudiaran, las podrían responder. O saben la materia, a eso voy. Que se pueden equivocar porque nos falta ejercitar, pero en eso estamos. 4. ¿Cuál de las opciones no se ajusta a la siguiente definición? Molécula formada por la unión de unidades repetidas. ADN, almidón, glicógeno, colesterol o colágeno.
¿Alguien más, además de Shirley? La respuesta correcta es D, colesterol. Ya, recuerden que la molécula de colesterol, denme un segundo, aquí voy a buscar una foto de colesterol. Para mostrarle y para que se les quede pegado esto. Colesterol y molécula. Miren, esto es una molécula de colesterol. No puede formar polímeros. No es que se unan muchos colesteroles y vayan a formar algo. Ya, estas son distintas moléculas de grasa, colesterol, lípido. Ya son así, son feas. O al menos a mí no me gustan. Y esta es una molécula de colágeno. Miren. Son hartas secuencias, pero sí es una secuencia. Forman una cadena. ¿Ya? Ahí se ve clarito. ¿Ven? Secuencia de aminoácidos. Porque finalmente el colágeno es proteína. ¿Ya? Entonces sí tenemos aminoácidos. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Genial. Ya, el esquema muestra el estado inicial y final de un sistema de dos soluciones separadas por una membrana. Del análisis del esquema, es correcto deducir que se produjo un fenómeno de osmosis, los componentes de la membrana son de carácter lipídico, se produjo un fenómeno de difusión facilitada, la membrana es permeable al soluto, o en el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio. Vamos. ¿Se dicen por allá? ¿Se? ¿Alguien? ¿Alguien más? A, C. Ya, no es C, porque miren, se produjo un fenómeno de difusión facilitada. ¿Qué necesito yo para tener una difusión facilitada? ¿Qué es la difusión facilitada? ¿Alguien me lo explica? Para la difusión facilitada yo necesito un canal, necesito una proteína. Entonces no puede ser una difusión facilitada. En el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio, no tenemos idea. Ya no sabemos qué son estas cosas. Los componentes de la membrana son de carácter lipídico, tampoco tenemos idea, no sabemos el carácter. Se produjo un fenómeno de osmosis, no es paso de agua. Ya están de igual concentración en los solventes. Y tampoco sabemos si es agua. Lo que sí sabemos es que esta piedrita es el soluto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Miren, acá tenemos 2, 4, 6, 2. Ahora tenemos 2, 4, 2, 4. Se pusieron en equilibrio los solutos. ¿Qué pasó? La membrana es permeable al soluto. Porque el soluto pasó a través de la membrana. ¿Se entiende?
Ya. Aquí yo me equivoqué, debo admitirlo, pero de tonto nomás. Así que vamos, resolvámosla juntos. Me equivoqué cuando la estaba resolviendo. Eso. Si una célula presenta una dotación cromosómica 2n es igual a 6, ¿cuál de los siguientes esquemas representa dicha célula en una etapa posterior a metafase 2? La E, ¿alguien más? La de Francisca. Ripeti, Andrés. Estoy entre la A y la E. Ya. La D. La A no es. ¿Por qué? Porque esto es metafase 1. No puede ser. La B es el resultado de de la primera mitosis. No, meiosis. Disculpen. Esto no sabemos qué es. La E es la correcta. Y yo también había puesto la E. Les soy sincero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es la E? Porque dice posterior a metafase 2. Y yo puse la E porque era metafase 2. Acuérdense que cuando hay un cromosoma al medio y lo vamos a separar, eso es una metafase 2. Pero dice posterior a metafase 2. ¿Y qué nos queda si separamos esto en dos? Esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, me equivoqué yo también. Por razones experimentales se desea remover la pared celular de las plantas para obtener células sin pared, protoplastos. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permitiría obtener protoplastos? A. Colocar trozos de tejido vegetal en agua destilada para provocar un shock osmótico. Aplicar altas temperaturas para disolver la pared. Usar proteasas para disolver las proteínas presentes en la pared celular. Usar enzimas que hidrolizan los polisacáridos de la pared celular. O inhibir la síntesis de celulosa. ¿Cuál puede ser? Esta se la saben. B, dicen por allá. No, estaba reposando. Ya B, dice Andrés también. un sueño raro, sí. ¿Verdad? ¿De qué está hecha la pared celular? Vegetal. ¿Es la E o no? Sí. A ver. Celulosa. Sí, está hecha de celulosa. Pero ¿por qué no es inhibir la síntesis de celulosa? Porque si yo inhibo la síntesis, no voy a sacar la celulosa que ya está en la pared. Yo voy a dejar de producirla, sí.
pero no voy a sacar la que ya está. En cambio, si yo uso enzimas que hidrolicen los polisacáridos de la pared, voy a romper la celulosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiero que todos entiendan por qué es la D. ¿Entendió, Martina? No. Ya, miren. Recuerden que teníamos 4 tipos de polisacáridos. Teníamos. Dame un segundo, voy a rayar. Teníamos glucógeno, teníamos almidón, teníamos celulosa y quitina. El glucógeno y el almidón eran de reserva energética. El glucógeno era para animales y el almidón era para plantas. La celulosa y la quitina eran estructurales. La celulosa de plantas y la quitina de animales. Yo le dije, se lo he preguntado 1.000.000 de veces porque yo sé que esto lo preguntan mucho. Si nosotros usamos las enzimas, lo que hacen es crear procesos, ¿ya? Es hacerlos más rápido con una menor energía de activación. Con una menor, disculpen. Si yo hidrolizo, hidrolizar es romper. ¿Ya? Lisar es romper. Cuando yo liso la célula, es que la célula va a morir. ¿Ya? Y si yo hidrolizo los polisacáridos de la pared, ¿cuál es un polisacárido aquí? Todos estos son polisacáridos. Pero ¿cuál está presente en la pared celular? La celulosa. Entonces, si yo quiero quitar la pared, voy a tener que hidrolizar estos polisacáridos. Ya es lo mismo que yo diga usar enzimas que hidrolicen la celulosa. Pero escriben polisacáridos de la pared celular porque no todos saben que la celulosa es un polisacárido de pared. ¿Se entiende? Martina, ¿se entendió? ¿Segura? Sí, profe, ahora sí. Ya. ¿El resto? Francisca, Gabriela, Antonia, Amaro. Genial. Se investiga una sustancia de origen peptídico. ¿Qué significa peptídico? ¿Qué es un péptido? ¿Mm? Algo que está unido por varios componentes. Sí, pero no. Peptídico tiene más que es de proteína, proteico. Peptídico es lo mismo que proteico, ¿ya? Pero en la prueba que va a pasar no le van a poner proteico, le van a poner peptídico porque nadie sabe que peptídico es lo mismo que proteico. Se investiga una sustancia de origen peptídico que, entre otras funciones, promueve la síntesis de proteína, estimula la división celular y aumenta la síntesis de tejido óseo. A partir de estos datos se deduce que esta sustancia es la hormona bueno, no hemos visto hormona, ¿ya? Pero si dice, estimula la división celular y aumenta la síntesis de hueso, es la hormona del crecimiento, ¿ya?
que sería la letra C. ¿Sí? Para que sepa, más adelante vamos a ver hormonas. El siguiente esquema muestra los niveles de glicemia de una persona sana durante 12 horas a partir de las 7 de la mañana. En relación a la figura, es correcto inferir que la B, dicen por allá, la B, la A, la A. Ya, vamos a ver una por una. La glucosa almacenada en el hígado, en el hígado, ¿es liberada llevando la glicemia de R a Q? Acá, no. Miren, la glicemia, que es el nivel de azúcar en sangre, sube cuando come. Ya no porque haya liberado glicemia del hígado, no. O sea, haya subido la glicemia del hígado por la glucosa. La principal hormona que lleva los niveles de glicemia de QAR es el glucagón, no. La principal es la comida. La principal hormona que lleva los niveles de glicemia de QAP es el glucagón, de QAP no, tampoco. Ah, y de QAR no. No sería esta la del glucagón, ¿por qué? Porque está bajando la glicemia, el glucagón la sube. La principal hormona que ejerce su acción en X es glucagón, no. ¿Ya? No hay un aumento de la glicemia. Y la principal hormona que lleva los niveles de glicemia de P a Q es la insulina, eso sí. Nosotros sabemos que después de la comida va a venir a actuar la insulina para poder bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? Y no es que la insulina busque bajar los niveles de azúcar en sangre. Lo que busca la insulina es entrar hacia la célula glucosa para poder realizar funciones. ¿Ya? Eso. 10. La expresión de los genes implicados en el desarrollo de los ojos de la mariposa permite que éstas detecten pequeños cambios en la posición del sol y patrones de luz polarizada. La oración. Estas propiedades les permiten orientar su ruta hacia fuentes de alimento corresponde a... Ah, no, ahí está el chat. La B, la B, la E, la A. La respuesta correcta es B. Es una hipótesis porque dice, estas propiedades les permiten orientar su ruta hacia las fuentes de alimento. Acá no se hacen un experimento para saber eso.
No, esto están diciendo que podría ser que le ayude a ir hacia las fuentes de alimento, pero no tenemos idea si eso ocurre o no. ¿Y qué deberíamos hacer para ver si es que pasa? Hacer un experimento. Por eso es una hipótesis, porque hay que corroborar. ¿Dudas con la 10? ¿No? La 11, el fenotipo, ya esta lo vamos a pasar. Ecosistema. También, no lo hemos visto. Todavía no lo vemos. Ah, y aquí empieza física. Ya, entonces vamos a ir a la parte de mención. La 54. Aquí parte de mención. Ya, 57. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares participa directamente en la formación del uso mitótico en una célula animal? ¿Nadie sabe? Esto es falta de estudio, lo vimos. Ustedes saben que lo vimos. El centrosoma. Ya, la alternativa correcta es B. Ya, y por último, podrían haberla sacado por descarte. Las proteínas cumplen diversas funciones en los organismos, ya que forman parte, entre otros, de los anticuerpos, canales para iones o receptores de las señales. ¿Son correctas o correctas? ¿Nadie? Eso también lo pasamos, ¿no? ¿Se dicen por allá? ¿Alguien más va a responder? Sí, sí. La respuesta correcta es E. Los anticuerpos yo le dije que eran proteínas. Los canales para iones, yo también le dije que eran proteínas. Los canales que están en las membranas celulares son todos proteínas. De hecho, está en la segunda, en el número 2 de las funciones de las proteínas, que eran canales. ¿Ya? Y receptores de señales, acuérdense que los receptores de las señales también eran parte de las membranas y eran proteicos. Ya algunos mezclados con algunos carbohidratos, pero todos eran proteicos. Denme 2 segundos, por favor. Ya necesito escuchar algo.
Disculpen, estaba viendo algo de la fundación. Vamos, disculpen, estaba viendo algo de la fundación. Ya, si un cultivo de células de Leydig se manipula de forma experimental y posteriormente se observa una disminución en la producción de testosterona, ¿qué estructura celular pudo verse directamente afectada con la manipulación? D, dicen por allá, lisosomas. B, retículo endoplasmático liso. ¿Qué era la testosterona? Lo vimos recién. Hace poquito. Ahora Andrés lo cambió. Ah, no, se había contestado el anterior. ¿Qué era la testosterona, po? Hormona esteroidal, pues súper bien. Y si es esteroidal, o sea, un lípido, ¿quién sintetiza lípido? El retículo endoplasmático liso. Exacto, el REL. Muy bien, Rosas. 61. El gráfico representa el volumen de una célula animal cuando es sumergida en una solución de concentración desconocida en función del tiempo. Con respecto al gráfico, ¿es correcto inferir que? Siga leyendo Ripetti. No, Riquelme mejor, Riquelme. Leo las preguntas todas. Las alternativas, porfa. Ya. A. La concentración inicial de la solución es mayor que la concentración extracelular. B. La solución en la que se sumerge la célula es hipotónica. C. El volumen de la solución disminuye a medida que transcurre el tiempo. D. A medida que transcurre el tiempo aumenta el gradiente de concentración entre la célula y la solución. Y E. La concentración de la célula aumenta a medida que transcurre el tiempo. Ya, vamos. Contesten. Piensen. Miren, el gráfico es el volumen de una célula, ya el volumen de la célula por el tiempo. ¿Qué inferimos? Se dicen por allá, el volumen de solución disminuye a medida que transcurre el tiempo. Ya, eso que ustedes me dicen, que acá está el vasito y acá está la célula. Acá está el agua. O cualquier solución. Ustedes dicen, mire, el volumen de la célula descendió en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que salió agua de la célula hacia la solución. Y ustedes me están diciendo que el volumen de la solución disminuye a medida que transcurre el tiempo. No, va aumentando. Porque si disminuye el volumen de la célula, quiere decir que ese volumen se fue hacia la solución. ¿Se entiende por qué no es la C? Ya, si está saliendo de la célula, ¿la solución en la que se sumerge la célula es hipotónica? No, porque si se sumerge en algo donde sale agua, quiere decir que está mayor concentrado el soluto fuera que dentro de la célula. Entonces no sería ni la B ni la C.
A medida que transcurre el tiempo, aumenta el gradiente de concentración, el gradiente va a ser siempre igual, ¿ya? De hecho, a medida que va, o sea, no va a ser siempre igual, a medida que sale, se van a igualar, el gradiente de concentración va a disminuir, porque va a ser, cada vez se va a igualar más la concentración interna de la célula que en la solución, no es la P. La concentración de la solución aumenta a medida que transcurre el tiempo, no. Si sale agua, va a disminuir la concentración de la solución. Entonces la alternativa correcta es A. ¿La concentración inicial de la solución es mayor que la concentración intracelular? Sí. ¿Por qué? Porque está saliendo agua. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? No se van a equivocar en una pregunta así de nuevo. ¿Dudas? Ok, sigamos. Ya, vamos ahora a leer Monsalve. ¿Quiere leer? Bueno, si se quiere estudiar la función del uso mitótico en el movimiento de los cromosomas durante la mitosis, una aproximación experimental apropiada sería A. Estimular la replicación del ADN. B. Inhibir la condensación de la cromatina. C. Inhibir la polimerización de los microtúbulos. D. Estimular la polimerización de las actinas. E. Impedir la desorganización de la membrana plasmática. Ya, jóvenes, vamos. Ah, dicen por allá. C, dice la Shirley. Ya, ¿de qué está hecho el uso mitótico? De microtúbulos. Si nosotros queremos ver la función del uso mitótico en la mitosis, tenemos que sacarlo para ver si es que pasa igualmente o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inhibir la polimerización de los microtúbulos para que no se formen. Y si lo inhibimos, vamos a ver cuál es la función, porque no se va a llevar a cabo la mitosis. Pero si queremos realizar un experimento, tenemos que hacer una mitosis con microtúbulos y sin microtúbulos. ¿Ya? Con uso mitótico y sin uso mitótico. ¿Se entiende? Ya, si usted quiere saber qué tan importante es el agua para la vida, usted tendría que hacer un experimento de una célula con agua y una sin agua. En un humano sano, ¿cuál de las siguientes respuestas, entre otras, se produce durante un cuadro de estrés agudo? Ah, no, esto no lo hemos visto. Estrés, droga que disminuye la elasticidad del cristalino. No, tampoco. Ya, esto. Vamos, ahora sí, Amaro. Un método anticonceptivo hormonal oral actúa inhibiendo la secreción de
hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Esto causará directamente a una disminución, un aumento de la secreción de estrógenos en el ovario, una inhibición de la maduración de los folículos primordiales, una disminución de la progesterona durante la primera etapa del ciclo menstrual o una disminución de la secreción del moco cervical, lo que impide la fecundación. ¿Alguien? Esto lo vieron con la Febraul y la PFAI. C, exacto, la C, una inhibición de la maduración de los folículos primordiales. Si nosotros vamos a inhibir la hormona folículo estimulante, vamos a inhibir su maduración del folículo primordial. No vamos a matar los folículos primordiales, esos van a quedar ahí. La única forma de matarlo es sacando el ovario o con radiación. Un aumento de la secreción de estrógeno en el ovario, todo lo contrario. Una disminución de la progesterona durante la primera etapa del ciclo menstrual, no. Y una disminución de la secreción del moco cervical, lo que impide la fecundación, nada que ver. Ya, porque es hormonal, la C. ¿Cuál de las siguientes hormonas disminuye su secreción por una hiperglicemia? Ya, esta no la hemos visto, pero podría ser fácil para una persona que ha estudiado. La A. La A, la insulina. Estamos con una hiperglicemia. La E, el glucagón. Porque si nosotros tenemos una hiperglicemia en sangre, o sea que tenemos mucha glucosa en la sangre, lo que vamos a disminuir la secreción de glucagón para que no siga sacando glucosa a la sangre. Tenemos que subir la insulina, no disminuirla, para que pueda sacar la glucosa de la sangre y meterla a la célula. ¿Qué tanto voy a estudiar? Esto, ¿cuál de los siguientes procesos puede producir nuevos alelos en una población? Una mutación, exacto. No, el entrecruzamiento lo que hace es intercambiar alelos, pero no va a producir alelos nuevos.
Ya, y eso podemos responder hasta ahora. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Estoy esperando. Ya está buena, dice la Shirley. ¿Les pareció difícil, honestamente? Yo creo que por mi parte falta estudio. Ya, falta de estudio, pero no la encontró difícil. Algunos sí. Ya. Yo siempre he dicho que biología, bueno, estuvo muy interesante, pero realmente me faltó mucho por estudiar. Sí, ¿se ha visto las clases, Andrés? La grabada porque usted entró después. Ya. Si ustedes pueden captar, exacto, la prueba de biología no es una prueba que te mida conocimiento duro. Ya la prueba de biología lo que mide es qué tanto se estudió. ¿Ya? ¿Qué tanto tiempo le dedicaste? Porque las carreras del área de la salud, que son las principales que uno da biología, generalmente, no es como, no es una carrera para mente brillante, es una carrera con gente que le dedica tiempo. ¿Ya? Y muchas veces le van a dedicar cumpleaños, le van a dedicar salidas que uno va a sacrificar, pero ojalá cuando entren ustedes no sea así, ya porque yo detesto el modelo que hay ahora en medicina, pero, y en la salud en general, pero por ahora es así, ¿ya? Y hay que estudiarlo, y como ven, toda la materia que estaba en la prueba la vimos, ¿ya? De las preguntas que hicimos, no es como que nos haya faltado materia de litio, no haya faltado materia de carbohidratos. Lo que más me cuesta es interpretar gráficos. Ya, lo vamos a ver eso, ¿ya? Interpretar gráficos. Eso. No sé si tienen más dudas, consultas, sugerencias. Necesito que los que hayan... ya, vamos a detener la grabación, ¿ya? No se vayan, sí. Ah, no, voy a salir. Ya, para que quede. Ya, está Martina Sánchez. Martina Sánchez, acá está Martina. Está Antonia Rosas. Manuel está. Manuel Andrés Sarmiento está. Está Samuel, Máximo, Alison, Valentina, Nicole, Shirley. Shirley está. Gabriela Riquelme está. Monsalve está. Obando no está. Monsalve sí. Y Ripeti. Entonces somos 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ya. Necesito agendar reuniones con ustedes, vamos personales. A mí me tocó los del área salud, ¿ya? No, ya, vamos a detener la grabación y después vamos a gestionar eso. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho, aquí me bajo, fue un agrado.
Que estén muy bien, cuídense mucho y no se vayan. Chau, chau. Que el ánimo no decaiga nunca. ¿Cómo tengo la grabación?